Nació en la pobreza. Fue un pastor de las provincias de Oriente. Pero llegó a gobernar durante casi 40 años. Llevó a cabo el último intento de reunificar el mundo romano. Tal proeza hizo que el emperador Justiniano quedara en el recuerdo como el último romano. Mores Maiorum. Etimológicamente vendría siendo mos primero de costumbres y maius, que básicamente es 2 generaciones anteriores. En el derecho romano lo utilizaríamos para explicar los predecesores. Esto vendría siendo la base del derecho romano en sí, y así tal del derecho público y del derecho privado. Esto es tan importante ya que radica en la mentalidad de los romanos. ¿Por qué le dan relevancia? Por 2 factores importantes. El primero vendría siendo la religiosidad y el segundo vendría siendo la tradicionalidad. La religiosidad vendría siendo básicamente primero porque sabemos que el ordenamiento jurídico en Roma no se basaba tanto en la coacción del pueblo romano, sino más que todo directamente en cómo se relacionaba junto a la iglesia. Por lo cual entendemos que el Mores Maiorum al ser violado, vendría a ser una violación del nefas, lo cual sería violar la faz o la religiosidad divina, la ley divina. El segundo factor está en la tradicionalidad. ¿Por qué? Pues porque el Mores Maiorum vendría siendo, como lo dice, una costumbre. Se transmite de generación en generación. Las familias, como lo sabemos, eran muy importantes en el derecho romano. Por lo cual entendemos que esto le iba a tomar gran importancia. Tanto así que vendrían a tomar aquellos predecesores como deificados que vendrían siendo dioses manes. Asimismo, sería transmitiendo entre generación y generación y ganando más relevancia. Ahora, el Mores Maiorum tiene una mención en las 12 tablas, la cual vendría siendo expresa y escrita. Asimismo, también tenemos que el Mores Maiorum se viene viendo representado a través de los años, pero su relevancia va perdiendo cuando el pueblo romano se va expandiendo y llegan otras personas y otros pueblos hacia Roma con otras ideas, y aquí es donde gana un poquito menos de dicción. Ante la creación del Código Justiniano se pudo lograr englobar el derecho romano para así permanecer para toda la historia del derecho actual. En el derecho romano hubo unos aportes muy importantes: el Corpus Iuris Civilis o el Código Justiniano y la ley de las 12 tablas. ¿Por qué fueron creadas las 12 tablas? Fue creada en el siglo V a.C. durante la República de Roma con el concepto de poner fin al abuso de los pretores, y que fueron creadas democráticamente para el cuerpo normativo. Estas tablas fueron creadas en tablas de madera para que a lo posterior sean mandadas a hacer de bronce y ser ubicadas en el Foro de Roma para el conocimiento de todos. El contenido de las tablas eran lo siguiente: la tabla 1, 2 y 3 eran dedicadas al derecho procesal privado, la tabla 4 y 5 dedicadas al derecho de familia y sucesiones, la tabla 6 y 7 dedicadas a los derechos reales y obligaciones, la tabla 8 y 9 dedicadas al derecho penal y se pretendía pues la igualdad de los patricios y los plebeyos. La tabla 10, como hemos aprendido, eran dedicadas a los derechos sacros. La tabla 11 y 12, tablas de los injustos, entre otras cosas, y que establecía la prohibición de matrimonio entre patricios y plebeyos y el derecho de prenda de bienes. La Lex Regia fue una de las primeras normas instauradas en Roma. Estas fueron introducidas por los mismos reyes de Roma. Esto hace sentido debido a que su traducción literaria son las leyes reales. Esto sirvió no solo como un instrumento de poder de los mismos reyes, sino que cumplía una necesidad de una sociedad que estaba conformada por muchas tribus para tener ciertas ius certum, que son ciertos derechos que les permitieran ser una sociedad más organizada. La función de estas era resolver los conflictos o las situaciones que la costumbre romana no podía resolver, así también como las cuestiones que éstas querían determinar. Por último, un dato curioso sobre esto fue de que las Lex Regia no se encontraban escritas, sino simplemente se transmitían por vía oral, pero Rómulo fue quien las escribió y a partir de su reinado fue que éstas se instauraron completamente.
La ley. Como sabemos, la ley fue el ordenamiento jurídico que rigió un orden en la antigua Roma. Los plebiscitos eran las decisiones tomadas en sus asambleas, concilia plebis. Principio obligaban únicamente a los plebeyos, pero a partir de la ley Hortensia adquirieron rango de ley y con ello la obligación de acatarlos se extendió también a los patricios. Aunque los plebiscitos perduran hasta los tiempos de Adriano, sin embargo, con el fin del sistema republicano van perdiendo importancia. Los senadoconsultos era lo que mandaba y establecía. Sin embargo, estas no eran regulaciones propias, ya que estas eran básicamente la interrogante que el emperador tenía sobre alguna cuestión jurídica. Los senatum consultum en realidad se hacían en sesión pública, pues eran decisiones que tomaba el rey para el imperio. El edicto eran las formas de entrenamiento de los ciudadanos romanos, en las cuales eran relativas y era influida entre una de las principales cuestiones del derecho romano. Ahora, una de las principales cuestiones entre el derecho romano eran los pretores y los magistrados. Habían dos: el pretor romano, que era encargado de ver los asuntos entre los ciudadanos romanos, y los pretores peregrinos, que eran los que se metían en los asuntos de los ciudadanos romanos y los peregrinos. Ahora, los magistrados que tenían iuris preiuris eran los que venían el derecho, y al entrar al ejercicio de los ciudadanos agarraban y decían los edictos que proclamaban ante el pueblo. Ahora, ellos agarraban y decían esos edictos ante todo el pueblo, y agarraban y decían el vigor que había entre eso. Ahora, todo esto se llevaría a cabo entre el tiempo en el que estaba establecido cada uno de los edictos que el pretor decía, que era entre el tiempo que duraba su magistratura. Las constituciones imperiales o constitutio principis, traducido como lo que constituye al príncipe y considerando la autoridad que éste tenía, eran de las fuentes de derecho más importantes dentro del imperio. Sin embargo, no todos tenían vinculatoriedad jurídica. Estos no eran como un conjunto de normas que iban agrupadas en un solo documento, sino que se daban a partir de consideraciones o decisiones que el emperador tomaba, ya sean administrativas, jurídicas o meramente valorativas. El príncipe, el emperador, daba decretos o daba mandatos o daba edictos. Tras las reformas efectuadas por Justiniano, en el año 533 fue aquel en el que se promulga el Códex, el primer Códex. Tribuno tiene que ver, ya que él presidió el comité que debió agregar las nuevas constituciones imperiales a este primer Códex, para que así pudieran interpolarlas y modificarlas a favor de su debida incorporación al pueblo. En el año 554, exactamente el día 16 de noviembre, se promulga el segundo Códex de Justiniano. Este obviamente deja derogado el anterior código anteriormente mencionado, valga la redundancia, y esto fue tras las digestas. Se divide en 12 libros, trae las constituciones imperiales nuevas y está con decretos en ella. El digesto pandectas era la compilación de las sentencias de los jurisconsultos clásicos romanos, es decir, la recopilación de jurisprudencias, que servía a los juristas de la época como citas para la adecuada interpretación del códex. Fue la mayor novedad jurídica y su época, en que en la actualidad lo conocemos como la tesis jurisprudenciales. Las precursoras instituciones de Gallo fueron predescubiertas en el año de 1816, en el año moderno. Fueron conocidas casi interrumpidamente desde su publicación, que estuvo revestida del total patrocinio oficial por parte del emperador. Las instituciones justinianas se volvieron parte indispensable de la enseñanza medieval del derecho romano, como parte integrante del Corpus Iuris Civilis. Hay que aclarar instituta o instituciones en tiempos clásicos para el saberse referido a una materia de obras. En la obra número 3 de Justiniano tenemos las instituciones. Son un conjunto de libros o manuales destinados a la enseñanza instructora del derecho romano. Aunque varios autores de la antigua Roma escribieron instituta, hay dos versiones principales: la instituta originales
escrita por Justiniano Gayo en el siglo II, y las obras de los profesores de Derecho Teófilo y Doloteo. Forma parte del cuerpo de derecho civil, mandado a recopilar por el emperador bizantino Justiniano, primero entre los años 529 y 534. También hay instituciones que fueron escritas por Ulpiano, de Marciano, Modestino y Paulo. Pertenece a una de las últimas obras compilatorias que conforman el Corpus Juris Civilis, aunque esta vino como complemento que se estructuró hasta la Edad Media, ya que en esta había una colección de leyes imperiales, no estaban en el Códex, por lo que se les denominó como leyes nuevas o lo que conocemos hoy en día como novellae. La idea original de Justiniano era crear un código definitivo en el cual se recopilaran las constituciones que él había promulgado en su imperio en el año 535. Sin embargo, esto no se pudo hacer bajo su gestión. Lo que conocemos hoy en día como novelas de Justiniano fueron hechas muchos años después. Estas no solo sirven para responder cuestiones secundarias, sino que también ayudan a regular instituciones en el derecho privado. El Epitamen Novellarum fue la primera obra en llegar a manos de la sociedad y debido a Juliano, esta obra está escrita en el idioma latín y fue compuesta por 125 capítulos. Novelas griegas. Estas novelas son otra versión de la anterior que contiene 160 capítulos. Parte de estas fueron sancionadas por los sucesores de Justiniano, siendo estos Justino II y Tiberio. No se conoce el autor de estas novelas, pero se sabe que fueron escritas en el idioma griego. El Authenticae o Corpus Authenticum es la tercera recopilación de estas novelas. Aunque también se desconoce el autor, se sabe que contiene 134 capítulos. Esta novela fue de suma importancia para los gladiadores, ya que desde que se conoció fue la más solicitada por estos. Justiniano fue el último emperador que gobernó un imperio romano unificado. Un imperio que sobrevivió 1000 años. Y su legado sigue estando presente. Así como el de sus césares.